Ok, continuando con las metas del diseño propuesto por Jan Kaiser, estábamos hablando de la identidad, que de alguna manera el diseño de la estética, la interfaz y la navegación de la aplicación web deben ser consistentes con el dominio de la aplicación para que se está elaborando. Otro aspecto es la robustez. Se debe ofrecer contenido y funciones robustas que sean relevantes para las necesidades del usuario. La navegabilidad que hemos venido conversando, la navegación debe ser sencilla y consistente. También debe estar diseñada en forma tal que sea intuitiva y predecible. Es decir, el usuario debe comprender cómo moverse por la web AP sin tener que buscar vínculos o instrucciones para la navegación. El atractivo web, el atractivo visual de todas las categorías de software, las aplicaciones web son indiscutiblemente una de las que más tiene ese requerimiento. La belleza radica, sin lugar a dudas, en los ojos del espectador, pero muchas características del diseño, como aspecto y sensación del contenido, distribución de la interfaz, localización del color, balance, texto, aumentan el atractivo visual. Por lo tanto, debe hacerse una revisión y un diseño que sea no solamente amigable, sino atractivo visualmente. La compatibilidad, una aplicación web se usará en varios ambientes, por lo tanto, se debe diseñar para que sea compatible con cada uno de ellos. Cuando estamos desarrollando aplicaciones web, uno de los elementos que vemos es la pirámide de diseño de una aplicación web. Vemos que hay distintas fases: el diseño de los componentes, el diseño de la arquitectura, el diseño de la navegación, el diseño del contenido, el diseño estético para lograr el diseño de la interfaz. El diseño de la interfaz tiene como objetivo establecer una ventana congruente en el contenido y las funciones que brinda. Guiar al usuario a través de una serie de interacciones con la aplicación web y organizar las opciones de navegación y contenido disponibles para el usuario. Debe responder dónde estoy, qué puedo hacer en ese momento, dónde estoy y dónde está y hacia dónde voy. Entonces tiene que ver con las acciones que pueda ejecutar y la navegabilidad que pueda realizar. Las opciones de navegabilidad tenemos varios mecanismos. Uno son los menús de navegación, contiene palabras clave que enlistan contenido o funciones clave. Estos no se implementan de modo que el usuario pueda elegir entre una jerarquía de subtemas que se despliegan para seleccionar la opción principal del menú. Podemos tener iconos gráficos como botón, interruptor y otras imágenes similares que permiten moverse al usuario, navegar dentro de la aplicación. Imágenes, cierta representación gráfica que el usuario se selecciona para establecer un vínculo hacia un objeto de contenido o función. Los principios generales, para el diseño de la interfaz web. Los principios generales de diseño de interfaz web, tenemos la previsión. La aplicación debe diseñarse de modo que prevea el siguiente movimiento del usuario. De alguna manera debe tener algo de predictibilidad. La comunicación, la interfaz debe comunicar el estado de cualquier actividad iniciada por el usuario. La consistencia, el uso de controles de navegación, menú, icono y estética deben ser consistentes con la aplicación. Esto ya lo hemos venido conversando. La autonomía controlada, la interfaz debe facilitar el movimiento del usuario a través de la web, pero debe hacerlo de manera que obligue a respetar las convenciones que se hayan establecido en la aplicación.
incorporar ciertas reglas que deben ser gestionadas y deben ser aplicadas. Eficiencia, el diseño de la web y su interfaz deben optimizar la eficiencia del trabajo del usuario, no la del desarrollador que la diseña y construye, ni del ambiente cliente-servidor que se ejecuta. Es decir, debe estar dirigida, enfocada con el usuario. La flexibilidad, la interfaz debe tener flexibilidad suficiente para permitir que algunos usuarios realicen tareas directamente y que otros exploren la web de forma aleatoria. De tal forma que la predictividad y también la heterogeneidad de las conexiones puedan ser factibles. Debe estar centrada, o sea, la interfaz de la web debe mantenerse centrada en las tareas en curso del usuario. Pero también buscan aplicar la ley de Fick. El tiempo para llegar a un objetivo está en función de la distancia que hay hasta él y del tamaño que tenga, ¿sabes? Entonces, la ley de Fick es un método eficaz para modelar movimientos rápidos e intencionados, donde un apéndice, como una mano, comienza el reposo en una posición específica de arranque y vuelve al reposo dentro de un área objetivo. Es decir, lo que se busca es que las aplicaciones puedan manejarse y poder navegar y regresar hacia los puntos de acuerdo al diseño que se tenga. Los objetos de la interfaz humana. Se ha desarrollado una vasta biblioteca de objetos reusables de interfaces humanas para las aplicaciones web. Por lo tanto, se sugiere que se usen esos objetos, no hay que reinventar la rueda, como dicen algunos, si ya, por ejemplo, ya están representadas algunas acciones que requeridas para la interfaz en webs, en framework o están disponibles públicamente, simplemente lo que se recomienda que se usen. O sea, si esos objetos ya existen, úsalos. Cómo manejar un mouse, diseñar una pantalla o cambiar una ventana, etcétera. Simplemente si ya están definidas cómo interactuar con ellos, simplemente lo que hay que utilizarlo. Y muchos de ellos están disponibles en forma pública. La reducción de la latencia. Entonces, de cierta forma disminuir los tiempos de espera, en vez de hacer que el usuario espere a que termine alguna operación interna, como descargar una imagen gráfica compleja, que puede tomar un tiempo relativamente mayor, la web puede hacer tareas múltiples de manera que permita que el usuario continúe trabajando en otras actividades mientras finaliza alguna operación en particular. El aprendizaje, una interfaz web debe diseñarse para minimizar el tiempo de aprendizaje y una vez aprendida, minimizar el que se dedica a reaprender cuando se agregue a la web. De tal manera que debe ser amigable, fácil, para facilitar este aprendizaje, deben también tener propuestas de ayuda entendibles, fáciles de manejar para facilitar el proceso de aprendizaje. El manejo de metáforas. Una interfaz que use una metáfora de interacción es más fácil de aprender y de usar en la medida en que la metáfora sea apropiada para la aplicación y el usuario. Por ejemplo, una flechita para decir hacia adelante, para avanzar, es mucho más fácil de manejar que poner la palabra avanzar o siguiente. Entonces hay mucho descargar, poner una flechita hacia abajo y cierta simbología que se maneja, que es mucho más fácil entenderla en forma gráfica y de manera universal, independientemente del lenguaje que se esté manejando, que utilizar palabras que haya que entender o incluso traducir para poder saber cómo se va a interactuar con él. Mantener la integridad de los productos del trabajo. Un producto del trabajo debe graduarse en forma automática, de modo que no se pierda ni que ocurra ningún error, de tal forma que eh, eh, deberían guardarse frecuentemente
Si estamos llenando, por ejemplo, un formulario, navegando, registrando alguna forma para hacer un tipo de solicitud, deberéis ir guardando el formulario para no volver a cargarlo si hay cualquier problema de desconexión o cualquier problema dentro de la red que impida continuar o hacerlo de manera monolítica. La legibilidad, toda la información presentada en la interfaz debe ser legible para jóvenes y viejos, o sea, debe ser fácilmente comprendible y está relacionado con los diseños de la interfaz que hemos hablado anteriormente. Dar seguimiento al estado, cuando resulte apropiado, debe darse seguimiento al estado de la interacción del usuario y guardarlo, de modo que éste pueda salir y volver más tarde para recuperar de donde se haya dejado. Por ejemplo, si estamos leyendo un artículo de 20 páginas y vamos por la página 15, no se terminó de leer, cuando retorne, indicar, mira, continuar en la última página que leíste o reiniciar, etcétera. De tal manera poder guardar esos estados. Si es un documento que se está realizando, saber si fue guardado o no por un usuario y decir, hay un documento que se ha recuperado, que no fue guardado, etcétera. Entonces hay muchas situaciones que son útiles guardar los estados de las actividades que se están realizando. Incluso hasta los patrones de navegación para saber qué páginas se han visitado y poder retomarla en un momento posterior. Navegación visible, una interfaz de la web eh, bien diseñada da la ilusión de que los usuarios están en el mismo lugar con el trabajo llevado a ellos. Entonces, debe facilitarse lo que sería en muchas aplicaciones se coloca la dirección URL y cómo va cambiando el direccionamiento para que sepa dónde está ubicado, en qué momento, en todo momento y el usuario sepa cuáles son su forma de navegar o dónde están los contenidos que le interesan. Entre los flujos de trabajo para el diseño de las aplicaciones web, y está muy relacionado a lo que hemos venido ya revisando con esta metodología, tendríamos como, primero, entre los trabajos a realizar o las actividades a realizar, revisar la información contenida en el modelo de requerimiento y refinarla según se requiera. Es decir, dentro del proceso de ingeniería que ya hemos realizado, se hizo un análisis de acuerdo a la ingeniería de requerimientos, se han levantado los requerimientos de las aplicaciones web, entonces hay que revisar esa información para poder diseñar las interfaces y ver que las interfaces cumplan con esos requerimientos. Y si es necesario, refinar alguna de ellas que haya quedado incompleta en algún momento de su levantamiento. Como segundo actividad sería desarrollar un esquema aproximado de la distribución de la interfaz en la web. Es decir, dónde van a estar ubicados los gráficos, los botones de navegación, los menús, eh, las distintas medios que puedan haber, video, foto, etcétera, texto, o sea, cómo va a estar distribuido dentro de la web. Mapear los objetivos del usuario en acciones específicas de la interfaz, es decir, que los contenidos que desea, la información recibida o la información que debe enviarse, entonces debe mapearse dentro de la interfaz. Definir un conjunto de tareas del usuario asociadas a cada acción. Es decir, qué es lo que el usuario necesita, qué es lo que requiere y las tareas necesarias para poder ejecutar esas acciones. Elaborar un guión de las imágenes en la pantalla para cada acción de la interfaz. ¿Qué imágenes van? ¿En dónde van? Incluso si son persistentes en alguna posición particular, etcétera. Refinar la distribución de la interfaz y los guiones con entrada del diseño de la estética. Es decir, una vez teniendo los contenidos, la capacidad que pueda haber dentro de la página para colocar cierta cantidad de contenidos,
distribuirlo, seleccionar cuáles aquellos pueden entrar y definirlas o separar páginas para distribuir el contenido cuando no se pueda colocar todo en una sola página. Entonces establecer los guiones de entrada del diseño de la estética, la forma y los colores y los patrones que se van a manejar para facilitar este proceso. Entonces, eh, hay que ir ajustándolo. Por ejemplo, si hay imágenes que puedan tener un tamaño X y no se pueden cargar todas dentro de una página, bueno, entonces habrá que hacer definiciones que es lo que se va a colocar de acuerdo a los requerimientos que se necesiten. Identificar los objetos de la interfaz de usuario requeridos para implementar la interfaz. Es decir, cuáles son las necesidades del usuario y por lo tanto qué es lo que se va a colocar. Y eso tiene que ver con los objetos que se requieren, la información y la forma de la información que se devuelve y las funcionalidades que puedan manejarse dentro de la lógica de la aplicación, pero también en el manejo de los datos que pueda haber en las capas de datos que se ha definido anteriormente. Desarrollar una representación del procedimiento de la interacción del usuario con la interfaz. Desarrollar una representación del comportamiento de la interfaz como tal, evaluar si se están haciendo las cosas, si está se están comportando de la forma adecuada, de tal manera, si colocamos una flechita para avanzar, en realidad está avanzando, está representando el comportamiento que se espera de ello. Si los objetos o los contenidos que se están recibiendo son en verdad los adecuados y los requeridos por la interfaz que se está diseñando, etc. Describir la distribución de la interfaz para cada estado. Entonces, de acuerdo al estado que se tenga, podemos tener distribuciones y entonces habrá que hacer una descripción de cada uno de ellos. Refinar y revisar el modelo del diseño de la interfaz. Obviamente, como esto no es un proceso dinámico, interactivo, todo este proceso de diseño de la interfaz hay que estarlo revisando continuamente, ajustando a sus tamaños, ajustándolo a los contenidos que van a presentarse y también ajustando a los patrones de navegación y a los requerimientos del usuario. Entonces, básicamente, estas actividades se realizan cuando estamos diseñando una interfaz de la aplicación de web. Cuando nosotros hablamos eh, de la pirámide del diseño de una aplicación web, en la cima de la pirámide tenemos el diseño de la interfaz de la cual hemos hablado. Entonces, en las otras capas tenemos el diseño de la estética, el diseño del contenido, el diseño de la navegación, el diseño de la arquitectura y el diseño de los componentes. Entonces, vamos a continuar tocando en los aspectos que se mencionan en esa pirámide. Entonces, el diseño de la estética, ya lo hemos dicho, de alguna manera es ese diseño gráfico que tiene que ver con la presentación de la presentación de la página y la forma como va a ser apreciada y percibida. El diseño estético, también llamado diseño gráfico, es una actividad artística que contempla los aspectos técnicos del diseño de la web. Las preguntas que aquí podemos hacernos: ¿quiénes son los usuarios de la web? De la aplicación y qué vista desean tener. A veces eh, estas preguntas parecerán ser obvias porque asumimos que todos los usuarios pueden tener las mismas condiciones, pero no nos damos cuenta que pueden haber particularidades distintas, incluso discapacidades, que la aplicación de alguna manera debe ser responsiva ante esas situaciones. Entonces, por ejemplo, un usuario con dificultades visuales posiblemente prefiera contenidos auditivos, o un usuario que tenga alguna
alguna dificultad para distinguir colores, para apreciar alguna forma, de repente prefiere un tipo de representación distinta. Entonces, se debe tener conciencia hacia quién va dirigido la aplicación. Pero esto puede ser cuestiones tan diversas como la distribución etaria, las culturas, etcétera, que deben considerarse cuando se está diseñando una interfaz. El diseño gráfico toma en cuenta cada aspecto de la vista y sensación de la web. Comienza con la distribución y avanza hacia la consideración de los esquemas de colores globales, tipo, tamaños y estilos de texto, uso de medios complementarios, audio, video, navegación y todos los demás elementos estéticos de la aplicación. Obviamente esto tiene que estar relacionado con los requerimientos. En los requerimientos deben aparecer elementos que deben condicionar la forma como se presenta. El diseño de contenido, que sería la otra capa de la pirámide, en este se desarrolla una representación del diseño para los objetos del contenido y los mecanismos requeridos para establecer una relación entre ellos. Es decir, cómo es presentado el contenido, cómo se relacionan entre ellos, de tal forma que dentro de la interfaz pueda manejarse de una manera agradable. Se crea la información dentro de un objeto de contenido específico. Es decir, cómo aparece y cuál es el contenido que debe aparecer. Entonces debe aparecer, y eso tiene que ver también con la forma como se hace la solicitud a los que van a proveer ese contenido. El número de objetos de contenido incorporado en una página individual está en función de las necesidades del usuario, de las restricciones impuestas por la velocidad de descarga de la conexión a Internet y de las restricciones impuestas por la cantidad de desplazamiento vertical que el usuario tolerará. Es decir, hay consideraciones que tienen que ver cómo se presenta el contenido. Eh, una, una, un ejemplo muy sencillo, si tenemos una, una aplicación web donde estamos consultando las materias de un currículo, podemos visualizar contenido por página de 3 materias, de 5 materias, de 10 materias, todas. Entonces, podríamos, entonces, de acuerdo a esas características que puedan haber, entonces los contenidos se van a presentar de una manera distinta. Entonces, y la forma de navegar con ellos, sobre ellos también van a depender de cómo se decida presentar el contenido. Y eso también va a depender de las necesidades del usuario y las características del usuario. El diseño arquitectónico, ya hemos revisado varias formas de representar la arquitectura en las aplicaciones, hemos hablado de distintas formas de arquitectura que pueden desarrollarse las aplicaciones, monolítica, de 2 capas, 3 capas, cliente-servidor, con middleware, etc. Entonces, cuando estamos diseñando las aplicaciones, tenemos que trabajar, hacer el diseño arquitectónico ahora de la interfaz, es decir, está ligado con las metas establecidas para la aplicación web, con el contenido que se va a presentar, con los usuarios que la visitan y con la filosofía de navegación. Se centra en la manera en que los objetos de contenido, o los compuestos o compuestos por página web, se estructuran para la presentación y la navegación. Pueden haber estructuras lineales, jerárquicas, de mallas, en red, etc. Es decir, también se define como la forma como se van a interactuar y cómo te van a estar conectados los diferentes elementos que están involucrados en la interfaz. En la forma en que la aplicación dependiendo de la forma en que la aplicación quede estructurada para administrar la interacción con el usuario, se deben manejar tareas de procesamiento interno, navegar con eficacia y presentar el contenido. Entonces se construye en capas. Entonces el diseño arquitectónico básicamente se construye en capas para poder separar lo que debe ser el usuario, la interfaz del usuario, lo que debe hacer el que va a proveer la funcionalidad eh, o la administración de la funcionalidad de la aplicación y lo que van a proveer la administración de los datos o de los contenidos. Y esas relaciones deben estar establecidas en el diseño porque eso va a impactar de la forma como se van a construir las interfaces.
El diseño de la navegación define las rutas de navegación que permitan a los usuarios acceder al contenido y a las funciones de la web. Entre las actividades que se hacen en el diseño de la navegación está identificar la semántica de la navegación para los distintos usuarios del sitio. Esto consiste en definir las unidades semánticas de navegación, que no son más que conjuntos de estructuras de información y navegación relacionadas que colaboran para el cumplimiento de un subconjunto de requerimientos del usuario relacionado. No todo está en una página, no todo el contenido está presente en el mismo, en la misma, incluso a veces ni en el mismo sitio. Entonces deben definirse esa estructura de la organización y las formas de navegar y de los nodos. Entonces, estas unidades de semántica de navegación está compuesta por formas de navegar, es decir, por rutas que se establecen, cómo acceder de un punto a otro. Y estos por nodos de navegación que están interconectados por vínculos, es decir, cómo se interactúa todo ello. Entonces, también está la mecánica o la sintaxis para efectuar la navegación. Entonces, como segunda actividad tenemos definir la mecánica para efectuar la navegación. Tenemos varias opciones para realizar esto. Entonces sería hacer una navegación mediante menú, mediante una barra de navegación horizontal, mediante pestañas, mediante mapa de sitio, dentro de vínculo de navegación individual o la forma como se defina para colocarla dentro de la interfaz. Entonces, vemos que por una parte tenemos de cierta forma los patrones que me definen la forma de navegar a través de las unidades semánticas de navegación, y la otra es cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a hacer ese despliegue y qué opciones, y tenemos varias opciones para representarlo. En el manejo de la sintaxis se establece también las convenciones y ayudas apropiadas para navegar, de tal forma que aparezcan allí las ayudas para el usuario para que pueda resolver y darse respuesta a cualquier interrogante o duda que pueda tener en el momento de usar la aplicación. Entonces ya hemos visto un poco el diseño de la interfaz, el diseño de la estética, el diseño del contenido, el diseño arquitectónico, el diseño de la navegación, y ahora vamos a ver el diseño de los niveles de componentes. Las aplicaciones web ya no es simplemente presentar contenido y una interacción sencilla. Vemos que las funcionalidades cada vez son mayores. Ya deben hacer incluso cálculos para proveer respuestas en una manera, ya muchas veces en tiempo real, por lo que las aplicaciones web han crecido en su tamaño, en las tareas que realiza, en el procesamiento que hace, y cada vez son más sofisticadas. Entonces, producen un procedimiento localizado que genera contenido y capacidad de navegación en forma dinámica. Ya no es una presentación, una relación estática, sino ya hay manejo de datos, actualización de datos, cálculos que se hacen, de los cuales se manejan de forma dinámica. Dan capacidad de computación o procesamiento de datos que resultan adecuados para el dominio de negocio de la aplicación. También brindan consulta y acceso avanzado a una base de datos o a conjuntos de bases de datos. Establecen interfaces de datos con sistemas corporativos externos, es decir, la aplicación web comienza a relacionar con otras aplicaciones, incluso a cooperar con ellas para poder resolver problemas que, que se le solicitan los usuarios. Es decir, cada vez se hace más complejo su interacción. Entonces, para lograr estas capacidades, se diseñan componentes de la web que tengan forma similar a los componentes de un software convencional. Es decir, una funcionalidad bien encapsulada, bien definida, de tal forma que a través de esos componentes puedan interactuarse y que sean independientes y puedan funcionar de manera independiente y proveer la respuesta que se espera. Una forma de encapsular esto es lo que vimos con los servicios. Definiendo servicios sería una manera de definir componentes y que interactúe con otras aplicaciones. En las arquitecturas que ustedes están revisando y que
que en el primer trabajo que están haciendo, le van a aparecer algunas de estas formas o definición de estos componentes. Entonces, un componente no es más que un bloque de construcción de software de cómputo. Es una parte modular, desplegable y sustituible de un sistema que incluye la implantación y expone un conjunto de interfaces. Es decir, se define, es algo independiente, es donde se definen las interfaces, cómo interactuar con él y las respuestas que se esperan obtener. Es decir, las entradas y las salidas. Por lo tanto, el crecimiento de las aplicaciones web y la escalabilidad que pueda obtener también se puede hacer mediante la incorporación de componentes sobre esa aplicación. Las funciones de las aplicaciones web se entregan como una serie de componentes desarrollados en paralelo con la arquitectura de la información que garantiza que sean consistentes. Por lo tanto, cada componente de esto va a tener su propia arquitectura que no necesariamente va a ser la misma arquitectura de la aplicación web, porque se maneja de manera independiente y a veces ni siquiera sabe cómo está construido. Comienza con la consideración del modelo de requerimiento y de la arquitectura inicial de la información para luego estudiar el modo en que las funciones afectan la interacción del usuario con la aplicación, la información que presenta y las tareas que el usuario realiza. Es decir, cómo se integra. Durante el diseño de la arquitectura, el contenido y funciones de la aplicación web se combinan para crear una arquitectura funcional que es la representación del dominio de las funciones de la aplicación y se describen los componentes funcionales clave de la aplicación y la forma en que interactúan con otras. Es decir, se define la aplicación, la arquitectura y también los componentes que van a estar interactuando con esa arquitectura. Dentro de estas metodologías genéricas que pueden haber, hay varias tecnologías, no las voy a revisar, aquí voy a mencionar un resumen de una de las más usadas, que es el método de diseño de hipermedios orientado a objetos, donde se establecen los productos, mecanismos, preocupaciones del diseño, tanto a nivel conceptual, a nivel de navegación, a nivel de interfaz y a nivel de implementación. Entonces, hay otras que no las voy a referir en esta parte, pero que ustedes pueden revisar en la literatura especializada. Entonces, los productos de trabajo en esta metodología, en el diseño conceptual, serían la definición de clases, subsistemas, relaciones y atributos que puedan tener con ellos. En el diseño de la navegación, en el mismo modelo conceptual, los mecanismos que utilizas, los mecanismos utiliza la clasificación, la composición, agregación, generalización y especialización. Y las preocupaciones están en la semántica del modelado del dominio de la aplicación. Por lo tanto, la metodología está más preocupada por la forma como se conecta la semántica más que por las herramientas en sí. El diseño de la navegación, en los productos de trabajo serían los vínculos de nodos, cómo se interconectan los nodos, las estructuras del acceso, los contextos de navegación, las transformaciones de navegación. Los mecanismos que utiliza es el mapeo entre objetos conceptuales y de navegación. Entonces, y las preocupaciones del diseño toma en cuenta el perfil del usuario y la tarea. Hace énfasis en los aspectos cognitivos. De tal manera que se preocupa de las necesidades del usuario como tal en ese proceso de navegación. El diseño abstracto, en el caso de la interfaz, como producto busca definir los objetos abstractos de la interfaz, dar respuesta a los eventos externos y a las transformaciones que debe realizarse en la interfaz. Los mecanismos de diseño, mapeo entre la navegación y los objetos perceptibles. Y la preocupación está en el modelado de los objetos perceptibles, en la implementación de las metáforas escogidas y la descripción de las interfaces para los objetos de navegación. La implementación
el producto que busca es una web ejecutable. El mecanismo está los recursos proporcionados por el ambiente meta y las preocupaciones del diseño están en la corrección, desempeño de la aplicación y la completitud de la misma. En cuanto a las herramientas, vemos que estas básicamente, cuando hablamos de aplicación web, ya lo mencionamos al principio, en la filosofía cliente-servidor, hay una cantidad de aplicaciones que están relacionadas con el diseño de la interfaz y la construcción de la interfaces, y otra que está relacionada con la construcción de la lógica de la aplicación y el manejo de los contenidos. Entonces, por una parte tenemos lo que se denomina los front-end, que maneja que realiza diferentes tareas como validaciones, consumo de API, la interfase con la web, la lógica del cliente, etc. Y lo otro que está relacionado con los contenidos, base de datos, los rendimientos, las API, la seguridad, los programas que utiliza, los microservicios, la lógica de servicio. Esos son algunos de los aspectos relacionados con cada uno de ellos. Entonces, todo lo relacionado con los usuarios lo vamos a, algunos lo definen dentro del frontend. Entonces en el frontend se crean los elementos de una aplicación web que están orientados al usuario. Por lo general, esto implica trabajar con HTML, CSS y JavaScript para crear el diseño visual y las interacciones del usuario en un sitio web o en una aplicación. Vamos a ver que vamos a tener diferentes tecnologías y diferentes herramientas para manejar HTML, CSS y JavaScript. En el backend es la capa de acceso a los datos. Los usuarios no tienen un acceso directo a este. Contiene la lógica de la aplicación que maneja los datos. Tiene acceso al servidor, entiende la forma en que se están pidiendo las cosas desde el navegador. Es decir, maneja toda la parte que no se ve, pero que se requiere y es el que tiene, si se quiere, la parte más importante, que son los datos y los sistemas de seguridad y los controles sobre la información que requieren los usuarios. Algunas herramientas, hay muchas. Esto depende de las condiciones, las limitaciones que tenga cada usuario, de las empresas, la definición de las características de las empresas, etc. Hay unas herramientas en ambiente libre, hay otras herramientas propietarias. Entonces, pero vamos a conseguir unas que están relacionadas a el frontend, y en el frontend está en el diseño de la interfaz, manejo de colores, manejo de plantillas para crear páginas, manejo de gráficos, herramientas para definir navegación, etc. Entonces, algunas de ellas están React, Redux, Angular, Bootstrap, Foundationless, SAS, Stylus, PostCSS, Dreamweaver, etc. Entonces, dentro del backend, algunas están relacionadas, podemos tener desde manejadores de base de datos, aplicaciones para modelado de datos, incluso de inteligencia artificial, de matemáticas, para las que están relacionadas con el manejo de la funcionalidad de la aplicación en sí. Entre ellas podemos mencionar Python, PHP, Ruby, C Java, Django, Laravel, Ruby on Rails, ASP, MySQL, NetBeans, MongoDB, etc. Entonces ven aquí hay unas que son de base de datos, otros frameworks de desarrollo, API, etc. En el caso de la frontend también hay unos frameworks de desarrollo que dependiendo de la tecnología que se esté usando, simplemente hay que revisarla y trabajar con ella y aprovechar las bondades que pueda presentar. Entonces, este es simplemente un compendio de estas herramientas. Bueno, con esta parte hemos finalizado lo que sería este capítulo, este tema relacionadas con las metodologías para el desarrollo de aplicaciones web.